Amigos, terminó el Congreso del PIT-CNT en votación secreta, eligió a su mesa representativa, volvió a ganar la lista 1, Gerardo Cuesta, vinculada al Partido Comunista y liderada por Marcelo Abdala, con 473 votos en 1.161. Hay un nuevo escenario político. ¿Cuáles son los principales objetivos que plantea conquistar la Central de Trabajadores y los mayores desafíos a los que se enfrentan? Bueno, es algo de lo que vamos a conversar esta mañana con Martín Pereira. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Bueno, breve reflexión de lo que fue. Están agotados, eso está claro. Es intenso. Tres días intensos de trabajo en el Congreso más grande que ha tenido el PIT-CNT hasta el momento, con casi 1.200 participantes. En la votación votaron el 99,8% de los que estaban habilitados para votar, así que casi todos los congresales fueron a votar. El rumbo del PIT-CNT se votó por el 90% de los congresales y bueno, la elección dio ganadora a la lista de Marcelo Abdala y bueno, trabajaremos en unidad como hemos hecho hasta ahora. Los trabajadores eligieron y bueno, hay un nuevo escenario en el que hay que adaptarse y trabajar. Exactamente, hablando de ese nuevo escenario, Marcelo Abdala dijo que es un gobierno que recién empieza, pero que también que hay que empezar a concretar. Sí, es exacto. El gobierno, ¿Qué es lo primero que le van a pedir? El gobierno está asumiendo en todos los organismos, en algunos todavía no se han designado todas las autoridades, pero ya se viene el presupuesto nacional, ya tienen que salir las pautas de los consejos de salario que van a estar negociando gran parte de los trabajadores privados en esta primera mitad del año y bueno, estamos a la espera de los lineamientos de lo que va a ser el presupuesto y los lineamientos que van a ser las pautas salariales para el sector privado. Ahí va a estar casi todo este año, va a estar abocado a lo que es la negociación presupuestal y en los consejos de salario. Mirando un poco más adelante también lo que tiene que ver el diálogo social. El PIT-CNT ha planteado participar con algún representante más, porque entendemos que un representante solo para el PIT-CNT es muy poco y bueno, estamos a la espera de la respuesta del gobierno para ponernos a trabajar en el diálogo también. Bien, vamos a empezar a entrarle a alguno de estos asuntos. ¿Te parece bien? Claro. No, uno de los reclamos históricos o temas que ha puesto sobre la mesa el PIT-CNT ya a esta altura es el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Ustedes han dicho que es recontraviable hacerlo. Ahora, obviamente desde el sector empresarial hay resistencias en algunos sectores. ¿Dónde encuentran ustedes que puede haber lugar para empezar a discutir y que haya avances, teniendo en cuenta que el gobierno está dispuesto a revisar este tema? Hay algunas cámaras que antes de estudiarlo han salido a decir que están en contra. Hay otros empresarios, como el Estido ha salido a decirlo públicamente y quiere discutirlo. Nosotros creemos que en algunas empresas o ramas de actividad puede ser un ganar-ganar para todos, menos horas de trabajo para el trabajador, para que pueda estar con su familia, estudiar o hacer lo que entienda y que la empresa mejore su productividad. Muchas veces antes, desde el movimiento sindical, no discutíamos la productividad como un balance. Hay que tener mucho respeto ahí también y mucha reserva en esas negociaciones, porque la empresa se tiene que desnudar adelante del sindicato viendo los números en una competencia que es feroz entre las propias empresas, pero hay empresas que entendemos nosotros que es ganar-ganar y que se puede avanzarlo. El tema hay que discutirlo y salir de la lógica de hinchadas que hay, que si lo presenta alguien está mal porque lo presenta el PIT-CNT, o si presentan algo los empresarios desde el PIT-CNT digamos que está mal antes de estudiar el tema. Creo que se ha mostrado apertura de ambos lados. Nosotros no decimos es una ley a rajatabla, se bajan tantas horas, sino que podés empezar bajando media hora por día, la carga de horario semanal que se pueda haber, repartir en el mes, semanas que haya más producción por el funcionamiento de una empresa o demás. Hay distintas variables que no es a rajatabla bajar de 8 a 6 horas como se ha planteado en algún momento. ¿Pero por dónde arrancan? No, creo que en lo que tiene que ver la industria, por ahí se podría arrancar. Después el comercio puede ser un poco más difícil porque son horarios de atención al público. Hay que ver las situaciones y por rama de actividad y en algunos casos por empresa, que a alguna empresa le puede servir porque tiene menos costo de producción y la producción le puede ser la misma o mayor con la disminución de la carga laboral. O sea que industria primero, quizás. Sí, quizás que sí, o los empresarios, hay algunos empresarios que se han contactado para ver cuál es el planteo y ver si se puede aplicar
en su empresa, porque es eso, algunos piensan que es de 8 a 6 y eso es a rajatabla, y no, acá se puede jugar con la carga semanal, de semana a semana. Hay muchas variables para estudiar que pueden hacer que la reducción laboral le sirva a ambas partes. Yendo, digamos, a problemas concretos que tienen los trabajadores en este momento, quizás uno de los más emergentes y que hemos visto cómo evolucionó en los últimos años es el de los deliveries, los trabajadores que trabajan para plataformas, que aparte tiene una particularidad que muchos de esos son extranjeros o inmigrantes, que como primer trabajo acceden a este tipo de trabajos. El PIT-CNT, concretamente, ¿qué medidas puede llegar a tomar para mejorar las condiciones de estas personas que vienen reclamando desde la inclusión a la plantilla como trabajadores formales, a su seguridad, a su sindicalización? Hay muchos trabajadores que vienen de Cuba, de Venezuela, que son medio reacios a sindicalizarse. Bueno, nosotros estamos trabajando con los trabajadores migrantes en general y con las plataformas. Pasó lo del pedido ya, lo de los despidos masivos que hubo, y ahí se puso el tema como públicamente más fuerte, pero hay un trabajo, es difícil organizar, son trabajadores individuales que en realidad las plataformas le dicen que trabajan para ello, pero en realidad son dependientes totalmente. Estamos trabajando en eso, la legislación no acompaña en ese sentido y hay que impulsar cambios legislativos porque son trabajadores claramente dependientes de una plataforma a otra, para poner ejemplo de una sola, pero todo que el trabajo en plataforma es individual, a veces cuesta organizarse. Hay muchos trabajadores extranjeros que estamos tratando de organizarlos también, no solo en esa área, sino en todas las áreas de trabajo. Hay muchos trabajadores migrantes y bueno, ahí estamos trabajando también su cultura, nuestra cultura, todo eso hay que entrelazarlo y bueno, en eso venimos reuniéndonos con algunos trabajadores, se han hecho esfuerzos por parte del Cuesta Duarte en ese sentido, pero debemos avanzar más y es un tema que preocupa, pero tenemos que meter mucha más carne en el asador para empezar a organizarlos y que realmente puedan ayornarse a la legislación laboral que tiene el Uruguay. Bueno, justamente otra arista del mismo tema que sé que el PIT-CNT lo tiene sobre la mesa. Post pandemia, bueno, durante la pandemia y post pandemia, el teletrabajo como que vino para quedarse. Miles de trabajadores uruguayos empezaron a trabajar desde sus hogares, pagando su Wi-Fi de su propio bolsillo, otro tipo de insumos también desde su propio bolsillo, y generando una especie de desregularización de hecho de la cantidad de horas de trabajo, algunos derechos adquiridos por el trabajador, que ahí quedan como medio difusos. ¿Ustedes tienen mapeado esta problemática? ¿Saben a cuántos trabajadores podría estar llegando este problema? Y si es así, ¿alguna medida concreta a adoptar? Mapeado no lo tenemos porque es muy dispar dentro de los públicos y también del sector privado el teletrabajo. Es una situación que llegó para quedarse. La pandemia lo apuró todo el proceso lento que se venía dando de teletrabajo, que Uruguay venía llegando más tarde y ya en el mundo ya se estaba aplicando. Tiene la dificultad del uso de los equipos propios, del gasto que genera, Wi-Fi, luz, el tema de cuidados, porque muchas veces se está trabajando y el cuidado de los niños o personas mayores se hace simultáneamente, la desconexión, porque también, bueno, estás en tu casa, pero estás todo el día conectado. Si te mandamos un mail o hay que hacer un informe, lo tenés que hacer. Todo eso no está regulado del todo y a veces por hacer el teletrabajo los trabajadores ceden en alguna de estas situaciones que a lo largo va a llegar a afectar su vida porque están en un ¿tienen algo microclima. planteado, Martín, al respecto? Bueno, ahí hay que cambiar la ley que está, ver el apagado que se le dice, que bueno, tantas determinadas horas o cuál es el acuerdo en el marco del convenio colectivo de estar o no a la orden, todo eso que quede regularizado y escrito en el marco de los consejos de salario. Y bueno, hay que tener flexibilidades porque no es una negativa rotunda de los trabajadores al teletrabajo. Hay algunos que prefieren, teniendo esas dificultades, realizar el teletrabajo, pero tiene que estar regulado para que el trabajador que entienda que se tiene que manejar en el marco de las normas y de la negociación colectiva lo puede hacer sin ningún problema. Hace unos años se había presentado un proyecto que refería justamente al derecho a desconexión en el Parlamento, pero eso como que no prosperó finalmente. ¿Hay chances de que eso se pueda, digamos, reactivar desde el PIT-CNT o plantear una propuesta alternativa? Eso hay que reactivarlo porque es uno de los problemas que tiene el teletrabajo entre tantos, ¿no? Porque las empresas, alguna dicen, bueno, no venís a la empresa, pero estás
full time sí, te mando un correo, haces un informe o se te pide un trabajo. Y bueno, a veces el trabajador cede por hacer el teletrabajo, pero eso es lo que nosotros planteamos, que tiene que estar regulado, que si hasta tal hora trabajo, después de ese horario me desconecto y al otro día comienza mi jornada Pero laboral. ¿va a haber una iniciativa desde el PIT-CNT o no necesariamente? Se está trabajando todo lo que tiene que ver teletrabajo y el avance de la inteligencia artificial en los puestos laborales y se está trabajando una propuesta por parte del Cuesta Duarte. Habló de los consejos de salarios. Claramente estuvo arriba de la mesa el fin de semana el tema de las pautas que el Ejecutivo va a bajar para empezar a trabajar. Hay que empezar a negociar a partir de junio, creo que empiezan a caer algunos. En junio caen, se puede Sí. empezar a negociar antes Claro. y ver, estamos a la espera que el gobierno largue las pautas salariales para el sector privado y en el sector público primero está la rendición de cuentas hacia el gobierno anterior y después ya arranca el presupuesto nacional. Me interesa porque hubo un silencio, digamos, sepulcral después de el último cruce entre el ministro de Trabajo y, si se quiere, Gabriel O'Donnell, por más que no hablaron directamente, por el tema de la desindexación. Lo que plantea O'Donnell es ir hacia un ensayo de desindexación de algunos salarios, no los más sumergidos, y ver empezar a atarlos a productividad y también a crecimiento. Y eventualmente ese ensayo quería incluirlo en la próxima ronda de negociación. Eso generó un cortocircuito inmediato. El ministro de Trabajo dijo que de ninguna forma se iba, digamos, a tomar en cuenta esa idea. Lo que plantea O'Donnell es que esto de alguna forma puede atacar algunas inercias que impactan en los precios. ¿Hay paño para que esto que propone el ministro de Economía de ensayar una desindexación en algunas áreas para ver si se puede atacar de forma estructural la inflación, que el PIT-CNT lo tome, que tome la palabra, que la haga cuerpo y que eventualmente se sienten a negociar? No, negociar siempre vamos a negociar todas las propuestas que estén arriba de la mesa. De arranque a esa propuesta ya la rechazamos públicamente, ya se lo trasladamos al ministro de Economía, al ministro de Trabajo. No solo fue el ministro de Trabajo, sino el secretario de Presidencia también salió a plantear que no se estaba de acuerdo en ese planteo. El propio presidente del Frente Amplio también fue por la misma línea. Nosotros entendemos que de base en los consejos de salario no se debe perder salario. De ahí para arriba negociaremos según la rama de actividad y cómo se esté dando la situación en este momento del país en las distintas ramas de actividad. Pero la base para nosotros no es no perder salario. De ahí para arriba podemos negociar. Si ¿Vos trae la entendés que se propuesta, pierde la salario sí o negociaremos. sí si vas hacia ese modelo, digamos, de atar, digamos, aumentos a productividad o crecimiento? Bueno, se puede discutir lo que sea aumentos a productividad y demás, eso es una cosa. Ahora, desindexar para atarlo a eso es otra cosa aparte que te asegura de una que por lo menos en los primeros meses, primer semestre, vas a estar perdiendo salario porque no se ajusta hacia la inflación y el trabajador va a perder poder de compra. Con respecto a los salarios, justamente el gobierno ha puesto énfasis en que la prioridad va a ser los llamados 25.000 pesistas, que son unos 548.000 personas. Y ustedes dicen, bueno, a ver, está bien, todos estamos de acuerdo en que eso es prioritario, pero hay que buscar la manera de lograr beneficios para el resto de los trabajadores también. En ese sentido, ¿por dónde van a ir para poder justamente mejorar no solo la situación de los 25.000 pesistas, sino del resto también? No, ahí compartimos la prioridad, tienen que ser los trabajadores que están ganando 25.000 pesos, que son 25.000 pesos nominales. Estamos en mano, al trabajador le quedan 22, 21.000 pesos en mano. Es muy difícil vivir con el costo de vida que hay entre alquiler, productos alimenticios, ropa, además, todo lo que hay. Es muy difícil vivir con esa plata. Es primordial que se ataque esa situación y después a los trabajadores medios, que también, porque la otra franja es hasta 50.000 y ahí tenés la mayoría de los trabajadores activos, ver cómo se va negociando. Eso va a ser parte de la negociación. Bueno, si el primer año se va a empatar y después se podrá subir para ir viendo hacia los trabajadores de 25.000 pesos, son todas materias que va a estar en la negociación, pero coincidimos con la preocupación del gobierno que los trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos tienen que ser prioridad. Martín, te cambio un poco de tema, pero está dentro de los tópicos que el Congreso del PIT-CNT estuvo planteándose este fin de semana. Una de las cosas que analizaron fue el modelo de dependencia externa de nuestro país, ¿no? Y en una economía basada fundamentalmente en la exportación de commodities, de materia prima, para hablar en claro. ¿Qué todos
concordamos que puede traer mucho PBI, pero que en realidad, o no, pero que en realidad es débil en cuanto a la generación de empleo y del valor agregado. ¿Qué propone el PIT-CNT al respecto? Porque esto implicaría cambiar como una matriz que ya tiene Uruguay, ¿no? Bueno, Uruguay depende de los commodities, de la inversión extranjera, de grandes inversiones, como puede ser UPM, alguna inversión de ese tamaño para mantener su economía. Ha venido creciendo al 1% y no se ha despegado de esa situación. Nosotros entendemos que hay que avanzar en algunos cambios. Las compras públicas pueden ayudar a las pequeñas empresas. Las pymes son las que dan casi el 85% del empleo en Uruguay. No son las grandes inversiones. Las grandes inversiones tienen un impacto puntual de 1 o 2 años, pero la que mantienen el empleo en Uruguay son las pymes. Entonces, a través de las compras públicas nosotros entendemos que se pueden mejorar algunas de estas. Todos los uniformes, por ejemplo, se compran en el extranjero, vienen todos de China, la mayoría cuando son organismos grandes. Esas situaciones hacen que la industria textil acá uruguaya caiga, y todo lo que tiene que ver con compras públicas, porque todo se trata de mirar solamente el precio y si lo traigo de China y me sale más barato, lo traigo en vez de ver la producción que quede en Uruguay, porque eso va a volver nuevamente, porque el trabajador tiene poca capacidad de ahorro y todo lo que gana entre impuestos y que después lo vuelca al mercado interno queda dentro del país. Entonces hay que mirar esas situaciones que están arriba de la mesa, hay que revisar las exoneraciones fiscales que se le dan a las empresas. Pasó lo de Yasaki, que dejó 1.200 trabajadores de una en la calle cuando había recibido exoneraciones por varios millones de dólares. Entonces, bueno, alguna garantía de que mañana no se vayan y pase lo que pasó con Yasaki, que dejaron, no fue solo los 1.200 trabajadores, sino toda la cadena secundaria que había a través de eso, desde los almacenes a la vuelta de la presa, toda la cadena de servicios que se le brindaba. Es mucho más grande el golpe que los 1.200 trabajadores. Claro. Entonces, ver esas situaciones, analizarla, sabemos que necesitamos sí esas inversiones, pero que tengan el cuidado de, como hizo Yasaki, me voy a Paraguay, que tiene una regulación laboral más laxa. Mucho más laxa, ¿no? Para decirlo elegantemente. Claro, es casi inexistente la regulación laboral en Paraguay, es compleja la situación y bueno, obviamente que van a tener menores costos. Uruguay todavía mantiene algo que es una certeza jurídica, más allá de las peleas que puede haber acá con los empresarios, algunos políticos que tratan de demonizar al movimiento sindical. Hay reglas claras de juego para todos. Nosotros sabemos con qué reglas jugamos, los empresarios saben con qué reglas jugamos y eso hace bien al país porque cuando vienen inversiones saben que tienen las reglas claras, que están los consejos de salario, que están cómo se ajusta y que Uruguay tiene una certeza jurídica de todas las partes, también del movimiento sindical. Basta con la certeza jurídica, perdón que te interrumpa, porque Yasaki producía para acá porque tenía un mercado cercano, hizo los números y dijo, ¿sabes qué? Paraguay, capaz que Paraguay, no sé si le da las mismas certezas jurídicas, pero seguro que le dio las certezas de rentabilidad. O sea, ¿cómo se para digamos, el PIT-CNT ante una encrucijada que realmente complica, como acabas de escribir, en el caso de Yasaki, pero hay otras empresas de autopartes que están en peligro de cerrar y ya hemos tenido casos anteriores? ¿Qué tiene que hacer Uruguay, además de dar certeza jurídica, que lo da, para sostener estas inversiones y que no se vayan? Claro, el problema es que ¿cuánto se des? ¿Vas a bajar los salarios? ¿Vas a bajar los impuestos? Las exoneraciones fiscales que tiene ya son muy grandes. Es una discusión que hay que dar y nosotros entendemos que hay empresas que sí se retiran, autopartes que va haciendo como se maneja el mercado mundial, porque hoy es todo globalizado, ya no es que es solo para el Mercosur, sino que es una globalización. En Paraguay siempre van a tener menores costos que en Uruguay, eso está claro, pero tienen otras reglas de juego en lo que tiene que ver a nivel jurídico. Por eso decimos de estudiar, bueno, las exoneraciones, si se van a dar, entendemos que se tienen que dar. Acá no decimos no haya más exoneraciones porque no van a venir más inversiones de gran porte, pero hay que discutir cómo se dan y con qué garantías se dan para que de un día para el otro vos le exoneraste 30 millones de dólares y te dicen me voy y te dejan una localidad en crisis. También pasa en los lácteos que se han cerrado varias localidades, en localidades chicas del interior del país. Eso afecta mucho más de lo que podemos notar nosotros acá, que cierra una fábrica en Montevideo. Ahí es una crisis para toda la localidad porque se nota mucho más la cadena secundaria
que se realiza. El diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto de ley para que haya más, garantizar la transparencia del manejo de los fondos por parte de los sindicatos. Esto generó rechazo, obviamente, por parte del PIT-CNT. Se ha comentado de que sería una medida antisindical que va en contra de los planteos de la OIT, etc. Ahora, también es cierto que ha habido denuncias sobre el manejo de los fondos. Ahora, recientemente, por ejemplo, la del Fondo de Vivienda Sindical. Entonces, más allá de que están en contra de esta propuesta concreta, ¿no habría que buscar la forma de que los trabajadores tengan las garantías, digamos, sobre cómo se están usando los dineros por parte de las organizaciones sindicales? Nosotros tenemos, cada organización sindical tiene sus congresos donde brinda sus balances a los afiliados. Estamos con personalidad jurídica regulada por el MEC, que tenemos que presentar todos los balances. Creo que es desconocimiento de Gurméndez de cómo se maneja o se controlan las finanzas del movimiento sindical. No fue del Fondo de Vivienda Sindical, sino que fue un fondo común que hay entre los empresarios y los trabajadores en el caso que mencionabas. Pero hay comisiones fiscales que están integradas por todas las listas de los sindicatos que se reparten proporcionalmente, así que hay ojos mirando no de los compañeros que estamos en la conducción, sino de otros compañeros que se presentaron. Eso hay un informe, tenés que presentarlo a las autoridades y estamos todos regulados. Si quiere saber algo Gurméndez, que pregunte en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Trabajo, ahora que se puede sacar la personalidad jurídica en el Ministerio de Trabajo, y ahí va a tener todas las respuestas. Creo que es una medida demagógica, ya la presentó Cabildo Abierto, salió Manini a decirle por qué no me acompañaron cuando yo la presenté, y creo que lo que tratan de hacer con esas medidas es ahogar al movimiento sindical financieramente, que eso es el punto final que quieren hacer, es ahogarlo financieramente, porque cada ¿Pero por qué ahogarlo financieramente? Claro, si vos todos los años tenés, por ejemplo, yo te pongo el caso de Salud Pública, somos casi 20.000 afiliados. Todos los años tengo que ir a buscar 20.000 firmas para que se le pueda hacer el descuento. Cuando el trabajador se afilia, firma que va a tener y sabe qué descuento va a tener en el salario. Porque tengo que ir todos los años, si alguien que se quiere desafiliar hace una nota a la comisión electoral de cada sindicato y se desafilia. Si no cerró el organismo el cobro, la empresa la planilla, ya no se les cuenta el mes siguiente, sino a lo sumo demora 2 meses y fue presentado después del 15 de cada mes. Todo lo que plantean ya se puede hacer. Entonces, creo que es buscar ese discurso que tratan de hacer algunos políticos contra el movimiento sindical. Por suerte son muy pocos, porque nosotros los públicos tenemos contacto con los políticos a nivel parlamentario cada año por la ley de presupuesto en este año, pero todas las rendiciones de cuentas, y son muy pocos los que están en eso de atacar constantemente al movimiento sindical. Entonces, creemos que es parte de eso y tampoco le damos mucha importancia a ese planteo, porque como te explicaba, hay controles internos, controles del gobierno de turno, todo, y ha habido errores, sí, ha habido errores, como hay errores en los sindicatos, como en las empresas, como en todos lados, pero se corrigen y hay un control. Entonces, no es que nadie se controle y que el presidente del sindicato agarra y compra lo que quiere, eso no sucede así. Martín Pereira, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. ¿Volvés? Y Bueno, seguimos conversando de todo lo que nos quedó. Cuando quieran. Dale, que muchísimas gracias.